Pues muy buenos días, Leticia, Renata, bienvenidas. Ahora sí estamos transmitiendo desde el foro de Rompeviento TV, regresamos al set de grabación y pues estrenando aquí el set, miren, la, toda la escenografía que montamos para acá, para este nuevo set que estamos teniendo para el noticiario Momentum, y me acompaña en la coconducción y me estará acompañando Violeta Núñez. Muy buenos días. Hola, queridas, ¿cómo están? Queridas Renata y querida Leticia, ¿cómo les va? Buenos días. Buenos días, Violeta, Leticia, Ernesto y a todo el auditorio, y qué bueno que ya están de regreso allá, está muy bonito el set. Ya van a ver que va a quedar, como dice Ernesto, bien galán, bien guapo, como decía. A ver si es cierto, a ver cuándo vamos, ¿eh? Muchas gracias, un saludo. Pues gracias. Pues sí, vamos le estábamos comentando y les comentamos que, bueno, vamos a ir incorporando poco a poco las mesas, vamos a intentar hacerlas presenciales, pero también nos estaremos ajustando a las posibilidades que tienen nuestras compañeras y compañeros de cada una de las mesas. Cuando puedan hacerlo presencialmente, pues acá estarán con nosotros. Cuando no, pues seguiremos haciendo el enlace como normalmente lo hacemos. Así que bueno, pues si les parece, vamos entrando en materia, Leticia, Renata, y me gustaría iniciar, si les parece, pues con este primer tema que nos proponía Leticia y que tiene que ver pues precisamente con los riesgos de este acuerdo migratorio que se vaya a dar entre México, que se va a dar entre México y los Estados Unidos en el marco de las negociaciones del TEMEC y además en el marco de la disputa que hay ahí, que se ha tensado eso y que están en plenas negociaciones. Leticia también, pues ya sabe usted, es experta en toda la agenda migratoria, no solamente de México, sino prácticamente del continente americano, y en esta relación y vínculo con los Estados Unidos, todo este flujo migratorio, las políticas migratorias, tanto de Estados Unidos como de México, y las que se van generando en los distintos países del continente, particularmente Centroamérica. ¿Qué decir, Leticia, de estas negociaciones? ¿Cuáles son las preocupaciones que te genera por dónde se está llevando este tipo de acuerdos y negociaciones? Pues mira, de entrada te diría que no veo las negociaciones, ¿no? Porque la verdad es que este es un anuncio que se da en el marco, pues, de un supuesto, digamos, negociación, pero yo lo veo como una cuestión muy unilateral en el sentido de que hay que acordarnos de que en Estados Unidos va a haber elecciones intermedias y eso tiene muchísimo que ver con este anuncio en este momento por una situación en la cual, bueno, el equipo de Biden evidentemente tiene esta preocupación del número creciente de personas que están llegando a su frontera sur, ¿no? Frontera norte nuestra, y en ese sentido, pues seguramente esto que se venía tejiendo desde hace muchísimo tiempo, y lo voy a decir como en las dos partes que tiene, que se presenta, bueno, pues obviamente hay una parte en la cual, pues sí también se pone en el contexto de lo electoral de ellos, ¿no? Digo, y de lo electoral de nuestros, si quieren también, pero propiamente de ellos. Entonces, la parte importante es que se hacen dos anuncios. Uno que tiene que ver con una ampliación del número de visas de trabajadores temporales, no agrícolas, para ir a trabajar a Estados Unidos, lo cual es muy benéfico porque México tiene ya un programa desde hace muchos años, no solo con Estados Unidos, sino también con Canadá, con muchas discusiones respecto a esos programas, es todo un debate, pero también yo lo conozco porque tengo gente conocida que ha trabajado en esto intensamente, pues ha sido una forma de ir a Estados Unidos, trabajar y al final de cuentas hacerse de un recurso de manera, digamos, durante mucho tiempo incluso. Entonces, esa es una parte. Y esto es una buena noticia para muchas personas en México y creo que por ahí va el gancho. Este es uno y que incluye a centroamericanos y haitianos y por tanto tendría formas supuestamente, y voy a decir por qué supuestamente, porque lo legal, esta cosa de poder ir documentado desde su país, pues sí implica un nivel de, digamos, de organización que no corresponde a cierto tipo de migración, ¿sí? O sea, si yo estoy así como diciendo, bueno, me quiero ir a estudiar o a trabajar, sí hay una cosa de organización, pero el tipo de migración que vemos de manera forzada,
pues no tiene esa organización, no puede cubrir una serie de requisitos que se le piden. Entonces, sí beneficia e incluso abre canales para quienes tal vez ni siquiera estaban en la idea de emigrar, pues lo consideren. Entonces, bueno, esa es una. Y hay otro programa que creo que es el que más está brincando en este momento por la gravedad, incluso yo lo diría por la crueldad que trae en sí, y tiene que ver con un programa específicamente para que venezolanos puedan ir a Estados Unidos. Se habla de 24,000 visas, bueno, pues se supone que hay un acuerdo ya de permitir que venezolanos llegaran a Estados Unidos, un poco en esta idea también política, ¿no? De reconocer la gravedad política del país, Venezuela, de la situación económica y del tipo de régimen que tienen en ese país. Entonces, en este entendido, se había beneficiado de alguna manera el hecho de que venezolanos que llegaban a Estados Unidos gozaba de un estatus diferente. No mejor, y no les voy a decir tampoco que, uy, qué cosa tan grande, pero sí, ciertamente, un poco lo que pasó en su tiempo con los cubanos. Entonces, ante el incremento de los flujos migratorios y la diversificación de las nacionalidades, porque ahorita yo mencioné haitianos, bueno, de los distintos países de Centroamérica, venezolanos, pero hay que sumar a los cubanos, a los colombianos, a los brasileños, que han incrementado en un número importante su número de quienes tratan de llegar a Estados Unidos, y obviamente nosotros somos el tránsito y no hay vuelta de hoja, eso es forever, ¿no? O sea, ya eso no hay que hay que asumirlo, pues. Entonces, ¿cuál es la gravedad de esto para poderlo discutir con ustedes? Es que obviamente se abren estas visas para los venezolanos, pero la gravedad es que es una propuesta que implica que quienes van a solicitar la visa tienen que estar en Venezuela primero, y que vayan a la embajada, hagan esa solicitud y que tengan pasaporte, cosa que es muy difícil en Venezuela en este momento, pero además que después, si eventualmente les conceden este permiso, porque además alguien los patrocina, dicen ellos, es decir, que tengan un empleador seguro en Estados Unidos, cosa que es muy complicado y millones de historias de migrantes podrán constatarlo. Bueno, pues ahí lo que hacen es que ponen una cantidad de obstáculos que obviamente podrían beneficiar, por supuesto, siempre hay alguien que puede beneficiarse, pero estamos hablando de 24,000 visas que van a cerrar mucho más esa posibilidad. Bueno, pero en el ínterin dejan en un limbo jurídico, abusivo, doloroso, dañino, a todas estas personas en miles que ya habían emprendido el viaje desde Venezuela y que habían empezado a caminar, que han recorrido pasajes tan tremendos como el famoso tapón de Darién, que es un cruce muy peligroso en Colombia, entre Colombia y Panamá, y ahí después recorrer países de Centroamérica, llegar a nuestro territorio, recorrer México, que yo creo que es de lo más duro, y llegar a Estados Unidos, y hoy están o deportados o no serían calificados para este tipo de visado, porque tendrían que volar desde Venezuela, como lo expliqué. Entonces, la gravedad es que dejas a miles de personas en una situación en la cual están en México y además ahora deportados a México, con la intención ellos de haber llegado o irse eventualmente a Estados Unidos, no en nuestro país, y por tanto quedan, bueno, entre que a la espera, entre que en una situación en la que no contaban con esto y además porque, digamos, ya no tendrían las posibilidades jurídicas en este momento para ser solicitantes de asilo como lo habían pensado, y podrían haberlo sido, haber sido solicitantes de asilo hace menos de una semana. Entonces, sí, puede ser que beneficie a un número eventualmente, pero realmente es un juego macabro en términos de ajedrez político, porque pues va a posponer muchísimo esas solicitudes. Digo, los meses que se lleva pedir una solicitud, un documento mugroso y lo que sea, ustedes saben que eso lleva tiempo. Y mientras detienen en México, y por eso yo con eso empecé, con que no veo el acuerdo, porque México recibe a toda esta gente, lo cual es lo mínimo que se puede hacer. Ahí sí no hay vuelta de hoja, pero las condiciones en las que México recibe, sin tampoco poder ofrecer, o sea, podría ofrecer, digamos, que estas personas soliciten asilo, pero no es su intención, por un lado, y la otra es que en México no hay canales de migración, ¿eh? Esto es también una realidad. Si me dijeran, bueno, alguien no puede
o no cubre los requisitos para ser asilado, refugiado en nuestro país, entonces, ¿qué le queda? Pues que lo deporten. Es realmente una ley muy restringida en ese sentido. Entonces, aquí no se ve más que, yo sí veo un juego de poder muy fuerte en el sentido de que México, a cambio de otras muchas cosas y un tipo de relación que ha logrado establecer con Estados Unidos que ciertamente beneficia en otras cosas, bueno, pues acepta, sin lugar a dudas, pues recibir a las personas, y ahí vendría la siguiente parte que en todo caso quisiera que la comentemos, y es qué puede y qué debe hacer México. Entonces, me lo dejo hasta aquí como en esta explicación general de qué momento estamos para que, bueno, podamos comentarlo entre todos, ¿no? Gracias, querida Leticia. Querida Renata, pues esto que decía ahorita Leticia en torno a la política, ¿qué debe y qué puede hacer México? Sería parte de la pregunta que yo tendría. ¿Qué política migratoria tendría que seguir México en torno a esta situación ya de crisis que estamos viviendo, ¿no? Como esta parte de la multiplicidad de crisis, la crisis civilizatoria, la crisis derivada de los procesos migratorios también se vuelve muy intensa, y en particular ahorita lo que decía Leti en torno a los venezolanos que están siendo deportados por miles a nuestro territorio. ¿Qué tiene que hacer México? ¿Qué puede hacer México? Me parece muy pertinente esta pregunta que hace, yo también te la haría a ti. Y a esto, por ejemplo, hoy vemos en primera plana cómo la situación de Haití se agrava, cómo empieza a haber hambre producto del proceso inflacionario, y eso también va a repercutir en el proceso migratorio, y por supuesto que va a repercutir también en la política migratoria que tenga, porque ya hemos tenido aquí también a haitianos en la frontera norte de nuestro país. Y bueno, ¿cuál sería el escenario que tú estarías vislumbrando en términos de esta política migratoria, querida Renata? Sí, creo que es muy pertinente el análisis que nos hace Leti, porque justamente nos deja en una realidad un poco más allá de quedarnos en esas ideas de, bueno, pues es que un poco de Disneylandia, pues ojalá y todos pudieran entrar de manera ordenada a Estados Unidos, y eso no existe. Nuestra realidad es la que nos esboza nuestra querida Leti, y más bien empezar a pensar qué hacemos con esa realidad. A mí me gustaría empezar quizá explicando un poco, creo, por qué estamos en esta situación, que creo que Leti ya dio un buen primer paso, y después tratar de pensar quizá juntas. Tampoco tengo yo, por supuesto, la respuesta de qué sí se puede hacer, ¿no? Pero creo que como bien decía Leti, con este desbalance de poder tan fuerte entre México y Estados Unidos, histórico, obviamente, digo, es la potencia mundial más grande, pues lo mejor que puede hacer un país en términos de política exterior es tener sus prioridades claras, ¿no? Elegir prioridades, y digo, esto sucede en general en cualquier gobierno. No, los gobiernos no pueden hacer todo, pero en específico es importante en una relación bilateral como con la de Estados Unidos para poder por lo menos lograr algo, ¿no? Y creo que las prioridades de AMLO en su relación con Estados Unidos son muy claras, ¿no? La soberanía energética y que Estados Unidos no se meta en nuestros temas de seguridad. Probablemente esas dos serían los dos grandes ejes que yo puedo reconocer, lo que deja fuera la migración, y por lo tanto, como bien decía Leti, es un punto donde sí se puede negociar. Podemos estar o no de acuerdo con estas prioridades del presidente, pero bueno, uno pues no debe sorprendernos, porque esto lo ha dicho él desde hace muchísimos años, previo a su presidencia. Y bueno, por supuesto que el hecho de que no esté dentro de sus prioridades más grandes de negociación con Estados Unidos no significa que no le importa, y sobre todo no significa, como bien dice Leti, que no haya cosas que sí se pueden hacer, que no haya un margen de acción interno para que la vida de las personas migrantes sea lo mejor posible, ¿no? Que este país le pueda dar lo mejor a los migrantes, sobre todo porque somos un país que ha mandado migrantes a otros países, a Estados Unidos en específico, y sabemos las dificultades que ellos y ellas han vivido, ¿no? Yo creo que la crítica en específico, o los ojos en específico, porque es donde más fácil se puede hacer, dado que es quizá la institución más podrida en cuanto a migración, es el Instituto Nacional de Migración, ¿no? Ver qué se puede hacer en específico ahí para por lo menos el primer contacto que tienen los y las migrantes con el gobierno mexicano, esto y la Guardia Nacional, pero quizá haya, no quizá, seguro, ahí están los datos, hay muchísimo más
quejas con el Instituto Nacional de Migración, un poco ver de qué manera se puede limpiar esta institución que en realidad pues no se comporta de manera correcta con los migrantes y un poco regreso tratando de entender que nosotros sí tenemos la experiencia de ser migrantes en otro país, ¿no? Y sí sabemos lo que se siente, no todos nosotros, por supuesto, pero como país tenemos ese entendimiento colectivo de la represión tan fuerte que viven los migrantes en Estados Unidos y un poco aprender de esa experiencia para no replicarla acá. Y creo que el punto más sencillo, dado que es el más podrido, sí puede ser el Instituto Nacional de Migración. Ahora, creo que lo más complejo, definitivamente, será, dado que esto que explica muy bien Leti, de el proceso tan largo que implica conseguir asilo en Estados Unidos, ¿qué vamos a hacer para dar trabajo, para dar asilo, para dar casa, vivienda a los migrantes en un país que no tiene infraestructura para recibir un flujo de migrantes si ni siquiera Estados Unidos a veces puede recibir eso, pues nosotros mucho menos. Entonces, esa es la pregunta del millón, que yo no tengo una respuesta porque no alcanzan los recursos, no los tenemos, no tenemos la infraestructura, entonces no me queda muy clara cuál puede ser la estrategia del gobierno federal para atender una crisis que, como bien decía Leti, es inevitable, no va a parar, no vamos a dejar de ser el país de tránsito, no vamos a dejar de tener a los migrantes aquí. La política de Estados Unidos lleva tratando de mejorar su política migratoria tratando de mejorar décadas, ¿no? Y lo más que han hecho es dar estas visas que ya bien explica Leti, que son no agrícolas, que son para cierto sector de mexicanos, centroamericanos. Yo, de hecho, de esa forma es la que trabajé en Estados Unidos, con una de estas visas del ahora TME, que en ese tiempo era el Tratado de Libre Comercio, pero son visas muy especializadas. Necesitas es una lista de ciertas especialidades, y entras en esas especialidades por el tipo de trabajo en el que del que te están contratando, porque también, como ya explicaba Leti, te tiene que patrocinar un empleador. Entonces aplicas, te dan una visa por 1 año que se extiende a 3 años. Es una cuestión sumamente compleja para conseguir una de esas visas, que además de todo requiere muchísimo capital social, requiere muchísimo entendimiento del proceso migratorio, o bien el pago a un abogada que te pueda llevar esos papeles, que en Estados Unidos es carísimo. Entonces, el tipo de gente que ellos están teniendo en mira, a quienes sí pueden aceptar, pues es gente que no migra a Estados Unidos por necesidad, sino por gusto, y que, digo, esa es otra discusión mucho más, no es una discusión tan urgente como la migración de los haitianos, de los centroamericanos y de los mexicanos, que sí es por necesidad. Entonces, en realidad yo creo que nadie tiene yo no tengo una respuesta a qué hacer, pero creo que nadie tiene una respuesta, no hay una solución sencilla de qué hacer, y a mí me interesa mucho más ver qué ideas tiene Leti, que es la experta en este tema, porque en realidad a mí más bien me falta el aire de pensar qué es lo que se puede hacer, dada la falta de infraestructura y la falta de recursos que tenemos para atender a estos cientos de miles de migrantes que están aquí de paso y que merecen un trato digno, un trabajo, vivienda, pues como cualquier ser humano, ¿no? Gracias Renata. Leticia, aprovecho el último planteamiento que está comentando ahorita Renata, pensando en el presidente de la República o en el gobierno del presidente López Obrador, en términos de lo que sí se puede hacer en términos de una decisión política. Una cosa es la negociación que tiene con el gobierno de los Estados Unidos. Lo hemos visto pues ya plantarse de manera más categórica en materia de energéticos, soberanía energética y alimentaria. Lo vemos impulsando en esta parte. En términos migratorios, déjame también colocar otros elementos que me parece importante, porque estamos hablando del flujo migratorio de otros países en su tránsito por México a los Estados Unidos
y las decisiones que toma México sobre ese respecto de estar abriendo la puerta para que entren pues ya migrantes de cualquier nacionalidad sin tener la infraestructura. Dicho esto, pregunto, veo que hay una inversión importante en fortalecer las aduanas migratorias. Se le canalizó en este año 14 millones de pesos más al ejército mexicano para fortalecer las aduanas en el país, en el norte de México con los Estados Unidos. Pero, ¿qué pasa además con la migración de mexicanos a los Estados Unidos? De esa no estamos hablando de los migrantes que entran y que usan nuestro país como tránsito, pero ¿qué está pasando también en ese sentido y las políticas que se están decidiendo con los migrantes mexicanos en los Estados Unidos? No sé si tienes ahí información al respecto sobre qué tipo de negociaciones o acuerdos se están dando en ese sentido. Y algo que lo he cantado una y otra vez, que está fuera de mi comprensión y que seguramente tendrás elementos. ¿Por qué el gobierno mexicano no invierte en la creación de superalbergues, albergues, debido a las decisiones que está tomando frente a la migración con los Estados Unidos, pues de recibir a migrantes de cualquier país? ¿Cuál es tu valoración ahí sobre esos ángulos, Leticia? Híjole, es muchísimo. Yo creo que al final de cuentas sí abarca gran parte del debate, Ernesto, y está padrísimo que lo pongas así, porque mira, sí hay una parte en la cual, a ver, primero mexicanos en Estados Unidos, aunque es muy difícil aceptarlo para nosotros y generalmente también desde de los activistas y a los académicos más progresistas y todo, bueno, pues lo que querríamos es mínimo que ya se hubiera resuelto aquello del DACA, de los Dreamers, pero ni siquiera eso se ha resuelto. O sea, se ha resuelto parcialmente. ¿Por qué? Porque el tema migratorio no es una cosa que México pueda negociar. México puede insinuar y casi que te diría que ha sido más fácil, digo, no creo que haya sido fácil, pero ha sido como con más empuje este asunto de pelear por el tema de las armas, del traslado de armas a nuestro país, que pelear porque allá resuelvan el asunto migratorio cuando es una cuestión que se ve completamente como doméstica, y la discusión está sobre lo ilegal y lo no ilegal de las personas, cruza casi el ADN de los estadounidenses. Entonces, eso les ayuda en términos políticos a unos y a otros, ¿eh? Entonces, lo que sí hemos visto es que con Biden, que se hubieran esperado cambios, pues no, y digo, ya creo que ya aprendimos todos, ¿no? Hay congresos, el Senado también es muy potente, y este tema sí es junto con otros dos temas centrales, como tendría que ver el asunto de los derechos de las mujeres a decidir en términos de interrupción del embarazo, son de esos temas históricos que cruzan, decía yo, el ADN, la cultura política estadounidense. Por eso México puede, también las armas, ese sería el otro tema, pero el uso de armas, ¿no? Pero no necesariamente la manera como México lo está planteando, que a mí me parece muy favorable. Entonces, sí puede insinuar México a lo mejor, y esto es parte de lo que no nos dicen, y eso a mí me desespera, y aprovecho para decir que hay una carta de organismos de la sociedad civil en México, gente muy respetable que desde hace años trabaja el tema migratorio, que acompaña, que está desesperada por poder ayudar, y es una carta que se le envía, bueno, pues obviamente al presidente, después a Relaciones Exteriores, a Secretaría de Gobernación, en la espera de que haya una interlocución y hasta poder decir cómo aportamos, cómo ayudamos, porque estas organizaciones, nada más se los digo de pasadita, yo soy presidenta del Patronato de Sin Fronteras, entonces, claro que se pueden hacer cosas, hay incluso todo un andamiaje legal, el cual se le puede acercar a la gente que está en el limbo, pero no hay interlocución con el gobierno a estos niveles. Entonces, dicho sea de paso, ojalá que gente de estas instancias a un alto nivel reconozca la importancia de dialogar con las organizaciones para, entre todos, porque es gente de buena fe, vamos, somos gente de buena fe, ahí sí me pongo esa camiseta, ¿no? Entonces, este es un punto. Y el otro que se menciona, miren,
en el caso de esto de Estados Unidos. Ahora, en el caso de México, México sí puede hacer mucho. México sí puede hacer mucho. Y no tanto, y ahí es una controversia difícil, Ernesto, la de por qué México no pone superalbergues. Obviamente, pues tendría que haber como para que la gente de entrada se llegara y pudiera estar en un lugar. Pero es que hay un cambio incluso en el paradigma respecto a toda la idea de cómo se atiende el refugio. Porque lo que vemos en países que son países de realmente millones de refugiados, nada que ver con México, es que hay campos de refugiados que tienen años. Y eso es justamente lo que da temor de abrir esa puerta en México, porque lo que tú haces con eso es que generas soluciones intermedias que ni resuelven y que al final se olvidan de la gente. Entonces, esta situación de emergencia es muy dura y hay que afrontarla, y que obviamente el gobierno tiene que aportar los recursos para que esta gente tenga un cierto tipo de solución inmediata. Perdón ahí que te interrumpo, Leticia. Es que yo entiendo esa parte. Lo que no me cuadra es que si con Trump modificó las reglas como nunca las habíamos modificado, y ahora pues está México recibiendo a los migrantes en la frontera norte que intentan cruzar, y ya no importa la nacionalidad, y es más, no importa si hay acuerdo o no hay acuerdo. Esa es la política real que tenemos ahora, que no teníamos antes, y que ahorita con Biden sigue. Se agudiza en ese sentido. Y por eso pregunto, ¿no? Bueno, si estás aceptando esa política, pues, ¿dónde los vas a tener, no? Y perdón que hago esa acotación. No, pero es muy buena. Nada más, creo que algo que también para los mexicanos es muy doloroso aceptar, pero olvídense de Trump o Biden. Es la política migratoria estadounidense. Le dan tantita chaineadita por acá, la endulzan por el otro lado, la usan políticamente, pero esa es la política estadounidense respecto a la migración, y es una política que, lo que busca es aprovechar al máximo una mano de obra barata y masiva. Y lo que hace es gestionar los flujos. Ahorita quiere detenerlos por cuestiones políticas, pero al rato le surge porque también hay una gran demanda laboral en Estados Unidos y le sirve la migración indocumentada. Entonces, eso ya dicho sea de paso, y en términos de una posición también para no ser ingenuos. Obviamente, ¿cómo explicamos que hay 12 millones, por lo menos registrados, de personas sin documentos en Estados Unidos? Pues porque a ese país le ha convenido. Y también, hay una cosa más histórica. Entonces, sí, Trump era, la verdad, un personaje vociferante, horroroso. Está ahí, es un político, digamos, que acuña muchos de los valores de esa sociedad, pero no hay una diferencia enorme. No que no la haya, no que no la haya. Pero tampoco vamos a decir que hay una cuestión totalmente diferente respecto al tema migratorio, sobre todo con esta idea de, vienen las avalanchas, y bueno, ahora sí que de qué nos están hablando, ¿no? Como que pasan por acá. Pero, y déjame decirte por qué es importante también esto de qué va a hacer México. Bueno, primero que nada, México sí puede hacer mucho, decía yo, porque hay una cuestión que tiene que ver con que parte no es darle a la gente. En una situación de emergencia es obvio, si tú tienes a la gente durmiendo en la calle, niños, personas que de repente de un día al otro regresaron de Estados Unidos a México en chanclas, o sea, la gente se está muriendo de frío. Imagínense ahorita en Ciudad Juárez ya empieza el frío. Entonces, ese es un punto. A eso sí es una atención de urgencia. Y es ahí donde a lo mejor esto de los superalbergues que tú mencionas, y que se han puesto varios, pero que sí tendrían que multiplicarse. Pero no puede ser una solución. Esa no es una solución. Esa es una cuestión que tiene que atender, pero la otra pasa mucho más por un marco legal en el cual México es muy restrictivo frente a las personas extranjeras. Entonces, tú inicias un trámite de asilo y quedas en México también en el limbo, y las personas, lo que México podría hacer es no solamente agilizar esos trámites, no solamente permitir que la gente con una serie de trámites que le permitan, por ejemplo, trabajar. No hay mejor política frente al tema migratorio
que la gente pueda resolver su situación económica. Y ahí te voy a decir una serie de cosas que, digo, no solamente para las personas que están en este momento en ese limbo, sino también en una circunstancia en que México no ha querido entrarle a cosas tan básicas como la homologación académica, que implica que personas que ya viven en México, estamos hablando de aproximadamente 1.200.000 extranjeros que radican en nuestro país desde hace mucho o desde hace poco, pero de manera completamente regular en términos jurídicos, pero la homologación jurídica, de homologación escolar, impide que esas personas hagan el trabajo que les correspondería de acuerdo a su calificación. ¿Y por qué? Pues porque al final de cuentas tienes a las personas haciendo un trabajo de menor escala, pero las desaprovechas. México puede aprovechar a mucha gente que tiene estas calificaciones. Ese es un ejemplo. No hemos hecho cambios estructurales. Nada más les menciono así como de pasadita, y yo me la paso, dice y dice. En México tenemos el artículo 33 vigente. O sea, es increíble que en este país haya un artículo que impide a las personas extranjeras manifestarse políticamente, que además es una simulación, entre otras cosas. Nada más lo quiero dejar dicho, porque son de las cosas que algunos podrán creer, ay, eso es superficial. No, no lo es, porque habla de un ethos, habla de una identidad como país que se atreve a pensar que el otro no tiene derechos o no debería de tener derechos. Y también en ese sentido, pues obvio, frente a una emergencia, discutir esto a lo mejor es absolutamente secundario. Insisto, no lo es. Ahora, la última cuestión que quisiera dejar mencionada. Hay cosas que en la urgencia se tienen que resolver. Y se tienen que resolver, como decía yo, dar cierto amparo a las personas, hacer eco de quienes han trabajado estos temas de migración y que en todo caso están dispuestos. Yo a mí no saben cómo me impresiona, valoro y respeto el trabajo que hace la gente que está en los albergues. Yo digo, híjole, mano, no puedo creerlo. Es gente que da su vida por atender a otros. Bueno, mínimo la respetabilidad que les corresponde y por tanto recibirlos. Y ahí es donde se puede hacer un trabajo compartido. El último punto, o nada más 2 puntitos. Colombia, con la derecha en el poder, resolvió, ahí hay discusión y lo que ustedes me digan, pero legalmente la situación de 2 millones de venezolanos para los próximos 10 años. Entonces, ni modo que México no pueda resolver la situación de 6,000 personas que llegaron ayer o antier, que van a estar llegando y que se va a sumar a las miles que ya hay, pero México legalmente hablando pone un dique y les voy a decir por qué pone un dique. Porque aquí no hay un costo político para el tema migratorio. Porque a diferencia de lo que dice Renata, y lo lamento mucho, pero ojalá eso es lo que sería mi sueño dorado y lo decimos siempre mucho en la academia, es tratamos a los extranjeros como mal cuando exigimos a Estados Unidos, porque aquí no hay una conciencia del tema migratorio. Se puede ser o migrante o tener familia migrante o haber experimentado en propia mano, ¿no? La experiencia. Y sin embargo, eso no se ha traducido en una situación de tolerancia, de apertura, de reconocimiento a la diversidad o de poder decir, ay, bueno, mira, pues, yo lo pasé así o mi hijo podría estar viviendo eso. No ocurre así, tendría que ocurrir así para que nos pudiéramos poner en una circunstancia distinta, pero en realidad no hay costo político. Y eso es lo que ha permitido al gobierno mexicano pues que ni siquiera da cuentas del tema. Y sí me parece muy injusto porque es un tema que hemos acompañado desde hace mucho. Ojalá que la urgencia se atienda como corresponde. Sí hay recursos. Yo no estoy diciendo, a ver, una casa, a ver, ahorita la urgencia implica un albergue, una condición de no tener a la gente en la calle, o sea, estas cosas. Y sobre todo, no amenazarlos legalmente, porque el problema es que la gente a veces no quiere ir a los albergues que sí están establecidos en Juárez, en Tijuana, ¿no? Porque les da miedo que los deporten, ¿no? Porque ahí, como decía Renata, pues el INAMI, pues la verdad es que es el villano favorito en el tema migratorio. A mí me da mucha pena decirlo, pero las historias que hemos contado de la detención en el aeropuerto son gravísimas y no pasa de ahí. Parece que no tuviera consecuencias y bueno, es muy lamentable, la verdad.
Gracias, Leticia. Muy, muy interesante lo que señalas. Esto, pues varios puntos que dejas ahí. Uno, esta migración forzada que es histórica y que Estados Unidos la ha necesitado y la necesita, y por eso, pues esto que tú dices, los resultados se explican desde ahí. Incluso, pues desde el punto de vista económico, esto de pagarle a esta población por debajo del valor menos del salario mínimo que varios de los migrantes tendrían que recibir. Y bueno, esa es una de las características que estamos viendo permanentemente. Y bueno, eso habría que reflexionar más en otros espacios, y gracias por compartirlo, Leticia. Y otra cuestión, el próximo año el presupuesto que tiene el Instituto Nacional de Migración no es muy alentador, no tiene un gran crecimiento. Ya a lo mejor en otro momento Leticia nos comentará, ¿no? Pero en el proyecto de presupuesto esto no cambia la realidad que se ha venido dando en términos presupuestales, ¿no? Habría que ver en términos de política. Y bueno, sobre esto, querida Renata, si tú quisieras hacer una última reflexión para pasar también hacia el otro tema que se ha planteado en torno a la inflación en México y en el mundo, después de que vivimos una pandemia a nivel global, y después la guerra entre Rusia y Ucrania. Y bueno, y lo que hemos analizado también aquí en este programa la semana pasada, que señala el Fondo Monetario Internacional frente a la recesión que está por venir. Lo que se vislumbra es que el escenario va a ser catastrófico en algún momento, en algún sentido, para algunas naciones, para otras no mucho, pero para una gran mayoría sí. Entonces, ¿qué decir y cómo vemos este escenario en términos inflacionarios de México y del mundo? Y si quisieras completar algo de lo que ya se estaba hablando, Renata. Y muchas gracias, querida Violeta. No, nada más agradecerle a Leti la exposición, porque es muy clara y siempre es muy esclarecedor escucharla hablar de estos temas y darnos un poco de guía en un tema tan complejo. Bueno, un poco cuando platicábamos en el chat para ponernos de acuerdo para esta mesa, yo planteaba un poco hablar de la inflación, porque ayer pasé en el coche un rato muy largo y estaba escuchando en específico el Heraldo Radio, y el conductor pasó hora y cacho que yo estuve en el coche diciendo un montón de sandeces sobre la inflación, y después me quedé pensando, ¿este señor no sabe lo que está diciendo o sí sabe y está engañando? Básicamente lo que decía era: desde Palacio Nacional nos están diciendo que la inflación es de 8%, pero yo voy al súper y no veo ese 8%, veo mucho más que ese 8%. Bueno, claro, señor. Y habló específico del tema del jitomate, me parece, o del aguacate. O sea, bueno, es que así no se mide la inflación, así no funciona la inflación, y Palacio Nacional no da los datos de inflación. Entonces yo proponía este tema un poco para esclarecer algunos puntos muy importantes, creo yo, del tema de la inflación, porque creo que se está usando políticamente, sobre todo desde los medios de comunicación, porque apela a un sentimiento de la gente, de yo voy al súper y compro un jitomate y me cuesta 50 y tantos pesos el kilo. Claro que eso no es 8% más que antes, es muchísimo más que eso. Entonces, así funciona la infodemia, ¿no? Tratan de conectar con algún sentimiento de las personas cotidiano, para poder instalar una idea que es totalmente falsa lo que está diciendo. Entonces, a mí me gustaría ocupar mi espacio un poco para hacer algunas breves aclaraciones sobre la inflación y un poco tratar de esbozar qué es lo que está pasando en México en términos de inflación, a comparación o un poco en el contexto internacional. Bueno, lo primero es que la inflación, explicar un poco la inflación, y esta es la definición que da Banco de México, que creo que lo hace bastante bien, explica de manera como muy didáctica, y dice: la inflación es un fenómeno que se observa en la economía de un país y está relacionado con el aumento desordenado de los precios de la mayor parte de los bienes y servicios que se comercian en sus mercados por un periodo prolongado, ¿no? Un poco para empezar por el principio. Ahora, a mí me gustaría responder a algunas preguntas muy básicas que no es tan fácil que todo el mundo sepamos, porque es un poco confuso, ¿no? Empezando con cómo se mide la inflación, y un poco tratando de explicar por qué está mal lo que decía ese conductor, el que mencionaba yo al inicio de mi intervención. Bueno, el INEGI
que es esta institución autónoma, hace una encuesta de ingreso y gasto de las familias a nivel nacional para saber en qué está consumiendo la gente, ¿no? De nada le sirve al INEGI saber cuánto gasta la gente en curry si el mexicano común y corriente no consume curry, ¿no? Esos son los productos, los bienes y servicios más consumidos en México. Con esta lista se recopilan los precios en las tiendas de todo el país y cada mes el INEGI da seguimiento a 235,000 precios en las 46 ciudades más importantes del país. Y así se pondera dependiendo en qué gasta más. Por eso, por ejemplo, el gasto en gasolina o el gasto en tortilla es muy importante, porque los precios para calcular la inflación están ponderados en el porcentaje de lo que la gente gasta, ¿no? No nada más, si yo gasto el 0.5% de mi ingreso en X o Y, va a valer menos que, por ejemplo, la gasolina, que es un porcentaje importante, o el transporte, ¿no? Si es que la gente no tiene coche, pero bueno, usa transporte, y si la gasolina sube, todo esto es una cadena y todo lo demás sube. Ahora, también en los medios de comunicación, un poco esto es como una guía para tener un escudo en contra de muchas cosas que están diciendo los medios de comunicación. A diferencia de lo que parece que se trata en los medios de comunicación, que pareciera que es una crisis exclusiva de México, esta inflación, esto es falso. La inflación, a diferencia de lo que pasó, por ejemplo, en 1994 o en otras crisis nacionales que hemos tenido, la inflación en estos momentos sí es un fenómeno global, ¿no? Que se explica, como ya bien decía Violeta, por la pandemia y por la guerra entre Rusia y Ucrania, que ha hecho que las cadenas de suministro incrementen de precio, ¿no? Más por supuesto, toda la guerra de aranceles y de bloqueos económicos. Esto ha hecho que los productos y las cadenas incrementen de valor. Otro punto importante, que ya lo mencioné al mero principio, el Palacio Nacional no mide la inflación, ¿no? El Ejecutivo no mide la inflación, lo hace el INEGI y lo reporta también Banxico de manera mensual. Antes lo hacía Banxico, Banco de México lo hacía, pero después hubo ahí una discusión hace varios años, como 10, donde dijeron, bueno, es que no podemos ser juez y parte, porque, y esto me llega al siguiente punto, el Banco de México es la institución cuyo único objetivo, el principal objetivo del Banco de México, es mantener la inflación en más o menos un punto porcentual alrededor del 3%, ¿no? 3% es el objetivo y puede estar arriba o abajo, ¿no? Ese es el objetivo del Banco Central Mexicano, mantener la inflación. Hay otros países que tienen doble mandato, se llama, como por ejemplo el Banco Central de Estados Unidos, la Fed, que tiene doble, que es el crecimiento económico y la inflación. En México es el único mandato del Banco de México es la inflación. El Ejecutivo sí tiene herramientas, algunas, y ahorita las voy a mencionar muy brevemente, pero es importante saber que el Banco de México es quien está a cargo de la política monetaria en nuestro país. Ahora, ¿qué puede hacer el gobierno o el Estado mexicano para mantener la inflación? Bueno, Banxico, repito, como rector de la política monetaria, es subir o bajar tasas de interés, ¿no? Si a mayor tasa de interés, se controla de mejor manera la inflación, pero esto también desacelera la economía. Entonces ahí hay un juego donde, a pesar de que el Banco de México solo tiene como mandato mantener la inflación, pues por supuesto que también les importa que no llegara a una desaceleración económica tremenda, ¿no? Ahí hay una discusión teórica interesante sobre si debería o no tener México doble mandato, crecimiento e inflación, como tienen otros países. A mí me parece que sí, pero bueno, ese será tema para otro programa. Entonces, Banco de México ha subido los 10 últimas, las juntas de gobierno, donde están la junta de gobierno es el gobernador, la gobernadora de Banco de México y todos los subgobernadores, y entre ellos y ellas deciden si se sube o no. Mucho de la decisión de Banco de México está ligada a la decisión que hace el Banco Central de Estados Unidos, la Fed, y en nuestro caso llevamos 10 subidas consecutivas de la tasa de interés, llegando a un 8.5%, que es altísimo, ¿no? Es una tasa de interés altísima. Ahora, ¿qué está haciendo el Ejecutivo, no? Ya un poco explicando que Banxico tiene el mayor poder, el Ejecutivo también tiene algunas armas y desde mi punto de vista las está usando de la mejor manera posible.
Uno es, bueno, antes quizá de empezar, me gustaría si pudiéramos mostrar la primera gráfica que mandé, que es el comparativo con otros países, que viene ahí, exactamente ahí van a poder ver con otros países de América Latina, Estados Unidos, y ver cómo, esta es un poco vieja, es de junio, pero la relación ha cambiado muchísimo. Lo que podemos ver es que México es de los países que ha podido controlar su energía de mejor manera, ¿no? Su inflación energética de mejor manera, esto por el subsidio que el gobierno federal ha dado a las gasolinas, pero no solo eso, no solamente se reduce a la estrategia de control de inflación energética, no solamente se reduce a este subsidio, sino que es toda una estrategia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en materia energética de ser autosuficientes en energía, que no empezó ahorita, empezó en 2018, que él entró y afortunadamente por eso tenemos un poco más de margen de maniobra porque producimos mucho más gasolinas en nuestro país que lo que hacíamos en 2018, ¿no? Esto por toda la serie de política energética que ha hecho con Pemex, la construcción de las refinerías, la compra de Deer Park, etcétera. Donde nosotros batallamos es con la inflación alimentaria. Si me pudieran poner la siguiente, que es la de energía nada más, como para que se pueda ver un comparativo con otros países. Aquí está 2021 y 2022. Y el diferencial, a mí más que el diferencial, me interesa ver el comparativo de otros países, como la inflación de 2022 en otros países es muchísimo más alta que la mexicana, ¿no? Que está en 5 algo, no alcanzo a ver hasta allá, pero 5.8 me parece. Por cierto, estas tres gráficas, la pasada, esta y la que le sigue que voy a enseñar, son de Tonatiuh Martínez, un economista fantástico que si no lo conocen deben seguirlo en Twitter. Él lo publica esto en Sentido Común y es un gran economista porque explica las cosas de manera muy, muy pedagógica. Entonces, este es el comparativo para que ustedes tengan una idea de cómo han subido los precios en otros países de los energéticos y cómo en México se ha podido controlar y, por lo tanto, la inflación general también se ha podido controlar gracias al control de este componente energético. Si podemos poner la siguiente, por favor, que es el alimentario, donde vemos que nuestra variación, si bien no es muy grande, comparado con otros países, pero sí que nuestra inflación en junio, o sea, el comparativo de junio y junio de 2021 y 2022, pues sí crece importante, es un crecimiento importante y el crecimiento de los precios alimentarios en nuestro país es el factor que explica mayoritariamente nuestro incremento de inflación. Esto me lleva al segundo punto de lo que está tratando de hacer el presidente López Obrador para mantener los precios, que es apoyo a la producción de alimentos y la negociación con grandes cadenas de ventas, ¿no? Porque no necesariamente todo el precio, el aumento de precios recae en que haya subido el precio inicial de los alimentos, sino en toda la cadena de suministro. Entonces, en esa parte es donde el presidente López Obrador ha tratado de negociar con las grandes cadenas, con los grandes empresarios, para mantener los precios, por lo menos de la canasta básica de alimentos, lo más bajos posibles, ¿no? Este número de 1,037 pesos o 1,039 pesos que le piden a los empresarios no es una imposición, es una negociación, un llamado de cooperación para que los alimentos de la canasta básica no suban. Otro punto importante que el gobierno federal ha hecho, que tampoco inició ahorita, sino desde 2019, es el incremento salarial. El incremento del salario mínimo en nuestro país ha sido de 73% de 2019 a la fecha. Y eso ha ayudado a que la capacidad de compra de las personas más pobres, las personas que ganan salario mínimo, no se vea tan afectada por la inflación. Entonces, este 73%, si nosotros hubiéramos empezado con una política salarial ahorita que empieza la inflación, no nos hubiera alcanzado, no hubiéramos podido negociar este 73% en un año y entonces la inflación probablemente se hubiera comido ese incremento, ¿no? Pero afortunadamente este incremento salarial empezó desde 2019 y por lo tanto este 8% anual que pesa muchísimo a todas las familias y entre más pobres la inflación pesa mucho más, pero definitivamente es menos grave teniendo un margen de 73% y que además ya se anunció que para el año entrante también se va a aumentar el salario mínimo. Y por último,
que es la última gráfica que mando, se ha mantenido el peso estable. Y esto es importante porque las importaciones, si nuestro peso sube, si se deprecia nuestro peso, pues nuestras importaciones son más caras y por lo tanto eso también tiene un peso en la inflación. México es una de las monedas más estables a lo largo de toda esta crisis, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo. Es de las pocas que no se ha depreciado y por lo tanto nuestras importaciones pues no jalan ese incremento porcentual del peso que se traduciría en aún más inflación. Entonces, un poco explicar qué es lo que sí se ha podido hacer desde el gobierno federal en compañía con la política monetaria de Banxico, donde ahí el presidente y Banco de México tienen algunas diferencias en cuanto a si debería seguirla subiendo tanto a pesar de que eso pueda desacelerar la economía, pero sí que el Banco de México ha reaccionado también de manera pronta para que la inflación no se desate, ¿no? Entonces, un poco explicar, espero que haya sido útil. Gracias, Renata, pues con este amplio exposición que nos estás haciendo. Bueno, yo te había hecho esta pregunta, que qué opinabas sobre la inflación. También le preguntaré a la doctora Leticia, pero haciendo también un énfasis en lo que tú comentabas. Este tema se ha utilizado políticamente. Si bien tú señalas que es un problema a nivel mundial, global, y que vemos que probablemente se va a agudizar en los próximos años por las recesiones, por las desaceleraciones que están teniendo las principales economías, China, Estados Unidos y varias naciones en Europa. Bueno, aquí una situación que vemos en México es que pareciera que la inflación es únicamente de México y que es el presidente López Obrador el que la está generando, y que ese es uno de los problemas, el uso político que se le está dando y no se mira, como tú dices, hacia alrededor. Entonces, bueno, ¿qué decir de este planteamiento que nos hace también Renata, Leticia, y sobre todo este uso político y como parte de este golpeteo que estamos viviendo? Sí, fíjate que, bueno, pues la que sabe, sabe, y la que sabe explicar ayuda mucho, porque no es cualquier cosa. A mí siempre se me hacen complicadísimas estas, digamos, este nivel de entendimiento de cómo funciona el tema de la inflación, y te felicito, Renata. La verdad es que creo que para cualquiera que lo vea va a poder entender mucho. Esa es una primera cosa, pero, y ahí viene lo que preguntas, Violeta, pues obviamente hay el punto en el que inflación es percepción. Y aquí es donde el tema de cómo desde los medios se puede, o sea, cuando se ha querido aplaudir y se ha querido justamente maquillar lo contrario, se hace todo un discurso en el cual se minimiza incluso este tipo, digamos, de situaciones que son realmente de un equilibrio así finísimo, ¿no? Que se te puede ir para un lado en cualquier momento. Y sin embargo, aquí lo que vemos un poco en la experiencia, lo que te desató el interés por hablar de este tema, pero yo lo veo absolutamente todos los días, en todas partes, es este reiterado manejo de, no, es que fui al súper y entonces los aguacates, que de por sí digo, vaya que son caros, ahora ya cuestan más. Y entonces yo que compraba, pues no, mi perfume en una tienda de estas muy pirurris, para no decir la frase que les gusta acá, ¿no? Que se usa más, este es más de mis tiempos, pues ahora resulta que cuesta el doble. Y hay una parte en que efectivamente hay productos, sobre todo de importación, que incluso a propósito de la pandemia dejaron de traerse al país. Yo lo veo mucho con medicinas, por ejemplo, y que no están, o que se han encarecido muchísimo, y esto es cierto, pero tal cual como tú lo explicas, tendría que haber ese compromiso público de no falsear. O sea, yo no digo que no haya una guerra y que alguien no quiera golpetear diciendo, pues a mí yo pagaba mucho menos antes por tal producto, y que efectivamente puede tener toda la razón, pero en el entendido de lo que significa la inflación y lo que significa sobre todo para la inmensa mayoría de las personas, que sí es cierto que les da un golpe cuando digo, imagínate que no hubiera habido esta inflación, o sea, realmente la ganancia en términos del salario mínimo, como ahora tú lo explicas, pues hubiera sido mucho mayor, y eso pues no lo podemos ver. Ahora, hay un punto en el cual sí creo que hay que se generaliza el discurso, ya no hay forma de opacarlo, porque es un referente para todos, que es el del dólar.
ese que es como más comprensible porque recordarán ustedes al inicio del sexenio, no, bueno, el dólar iba a estar a 30 pesos en 3 días, porque obviamente también tiene que ver con una cuestión de confianza. Eso es cierto, la economía se basa también en la credibilidad de los actores políticos y por eso, insisto yo, manejarlo y aportar a que la percepción tenga otros elementos, pues ojalá lo oigan mis vecinas, porque la verdad es muy lamentable ese nivel de discurso que se repite engañosamente o ignorantemente, no de mala fe, pero al final contribuye también con la infodemia. Peor, y ahí sí que me parece detestable, cuando se hace desde grupos que conocen del tema o que por lo menos tienen un cierto manejo. Y si no sabes, entonces no opinas y dejas que hable gente, como ahora Renata lo hizo estupendamente. Gracias, gracias Leticia y gracias Renata. Pues sí, déjenme leer algunos de los comentarios que la audiencia pues amablemente nos está haciendo y nos ha hecho. Los insumos para los agricultores se han elevado exageradamente, lo que a la larga provocará inflación en México y tal vez crisis alimentaria. Dice Nioya yo creo que es importante escuchar las razones y definiciones de la inflación. Eso resuelve muchas dudas, por lo menos para mí lo es. Marcela Vargas Peña, en esa gráfica, estoy de acuerdo, Renata. Dice Guadalupe Loria, será el sereno con otros países, Renata, pero lo que padecemos somos mayoría de los mexicanos, no se vale comparar con otros países. Dice también Julio Salinas, el aumento de salarios mínimos impacta, claro que sí, los empresarios no pierden, suben sus costos, suben los precios. Raúl Martínez, gracias Renata. El problema aquí, aquí muchos en México no entendemos esto por el sistema de corrupción en que vivíamos, nunca explicaban nada de esto. En fin, son varios de los comentarios que Claudia de Lara dice, ¿cómo le explicas eso a una señora que va al mercado y no le alcanza con lo que trae su monedero? Te vas a poner a explicar esa tabla y poner de referencia a otros países. Dice Claudia de Lara, pues precisamente hay una ama de casa que dice, pues yo sí entiendo esto que me están explicando y me es útil y me sirve, pues, ¿no? En fin, son siempre ángulos desde distintas miradas, pero les agradecemos muchísimo. Vaya temas que son complejos y que además este asunto de la migración, pues está estrechamente relacionado con lo que estamos hablando, ¿no? Con lo que ustedes nos están exponiendo. Así que, pues, Leticia, Renata, como siempre, muchísimas, muchísimas gracias. Puedo nada más decir, es que la última gráfica que enseñé es de Alma Bibia porque me da ansiedad, siempre habemos pocas economistas y dije que eran de Tonatiuh porque las 3 primeras gráficas eran de Tonatiuh, pero la última es de Alma Bibia y pues para reconocer su trabajo nada más, porque no quería dejarlo pasar. Y un abrazo y gracias por todos los comentarios. Un abrazo, querida Leti, Violeta, Ernesto, qué gusto estar por acá. Gracias, Leti, gracias, Renata, por acompañarnos y por su conocimiento compartido. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos la semana que entra. Hasta la vista. Bye, bye.